Hola, hoy vamos a empezar con el capítulo 4, que es el que cubre el tema de juegos secuenciales o como también son conocidos, juegos en forma extensiva. Estos juegos son realmente los que normalmente nosotros tenemos en mente cuando hablamos de juego. Por ejemplo, en ajedrez tenemos que mueve el jugador que abre con blancas, después mueve el que sigue con negras, después vuelve a jugar blancas, etcétera, etcétera. O sea, hay una secuencialidad en las acciones y hay una interdependencia de los resultados de lo que hace él o los otros jugadores. Para este análisis vamos a usar las herramientas que vimos en el capítulo 3 acerca de las decisiones secuenciales. Vamos a empezar por ver qué es un juego en forma secuencial y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a utilizar la representación en forma de árbol para estos juegos. Entonces, decimos que un juego en forma secuencial tiene un árbol de juego. Vamos a marcarlo acá. Un árbol de juego. Y tenemos n jugadores a los que acá en el libro llaman P1 hasta Pn. Dice, cada nodo no terminal es poseído por exactamente uno de los jugadores. Y en cada nodo terminal vamos a tener n pagos, uno para cada uno de los n jugadores. Y aclaramos que ningún nodo no terminal es poseído por cualquier jugador. Y esto es muy interesante, no hay garantía de que algún jugador posea al menos un nodo no terminal. Es decir, puede haber juegos en los cuales hay un jugador que ni siquiera tiene opción a mover, pero son casos raros. En una representación gráfica tenemos acá, por ejemplo, perdón. Este es un juego donde el que empieza moviendo es el jugador 2 en el nodo A. Y la acción que elija el jugador 2 puede llevar a una situación representada por el nodo B, que está controlado por el jugador 3, o una acción que lleve al nodo C, que está controlado por el jugador 1, o que lleve al nodo D, que es una situación controlada por el jugador 1 también. Fíjense, cada nodo tiene un único jugador asignado, que es el que tiene el derecho a mover en esa situación. Si ustedes pueden pensar que, qué sé yo, en ajedrez ustedes pueden empezar con el tablero, con las piezas en sus posiciones, eso está poseído por blancas, y este puede tomar la decisión de mover, qué sé yo, su peón, torre 1, o puede mover cualquiera de los peones, y cada una de esas movidas lleva una configuración distinta. Todas ellas, en el caso del ajedrez, le habilitan la acción al jugador que juega con negras, que a su vez va a tomar decisiones, por ejemplo, mover su peón acá, o mover un peón acá, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora bien, volviendo a este árbol, ven que el jugador 3 puede tomar una acción que lo lleve al estado F, donde se termina el juego, o al nodo G, donde también termina el juego. Acá el jugador 1 puede tomar la decisión de ir a H o acá, o el jugador 1 acá en D puede mover hacia P o hacia el nodo E.
que es un estado donde todavía hay una posibilidad de tomar una decisión y que le corresponde al jugador 3. Y el jugador 3 puede elegir ir acá o ir acá. ¿Sí? Y se termina el juego. Todos estos nodos no terminales son llamados nodos de decisión porque hay algún jugador que toma una decisión. Y ven que en cada uno de los nodos terminales hay unos pagos. El pago que corresponde al jugador 1, el que corresponde al jugador 2 y el jugador 3. Esto es una descripción de un juego en forma extensiva. Ahora, ¿cómo va a ser una jugada? Realmente una jugada real en este juego, porque el árbol describe todas las posibilidades, pero el jugador 2 en el nodo A va a tener que elegir una de ellas. Pongamos que elige esta acción que lo lleva al nodo D, controlado por el jugador 1. Y supongamos que el jugador 1 elige esta acción que lleva al nodo E, controlada por el jugador 3, y que el jugador 3 elige ir para acá. ¿Sí? Fíjense que jugó 2, jugó 1 y jugó 3, pero podría haber ido, el jugador 2 podría haber elegido esta acción que lleva a que mueva el jugador 3 y el jugador 3, qué sé yo, podría haber elegido venir acá. ¿Sí? O sea, el árbol representa todas las posibilidades del juego, pero en una instancia de juego particular se recorre un camino. Una noción importante, que después vamos a ver por qué es importante, decimos que dos nodos, por ejemplo N1 y N2 del árbol, poseídos o controlados por el jugador P, son equivalentes si tienen el mismo número de arcos que salen, K, y esos arcos los podemos reordenar de tal manera que cada uno de ellos es equivalente a un arco en el otro nodo. O sea, tenemos dos nodos, N1 y un nodo N2, y tienen que tener la misma cantidad de arcos que salen de estos dos nodos, ¿no? Ahora bien, a este llamémoslo A este B, a este C, y por ejemplo llamémosle a este C', B', A'. Nosotros podemos reordenar los arcos de 2 de tal manera que podamos decir que A es equivalente a A', B equivalente a B' y C equivalente a C'. ¿Equivalente en qué sentido? En que para el jugador P, que es el que domina ambos nodos, si está acá, si hace A, es exactamente para él lo mismo que si estuviese acá y hace A' en ese instante. Y lo mismo con B y con C. Y entonces nosotros podemos definir lo que llamamos conjunto de información de un jugador P, que va a ser un conjunto de nodos. De tal manera que ninguno de todos esos nodos ninguno de esos nodos es terminal, o sea, son todos no terminales, y todos pertenecen al jugador P. Además, ningún nodo de este conjunto está relacionado con otro nodo en el mismo conjunto. Es decir, que si tenemos dos nodos, NI y NJ, ni NI es un ancestro ni un sucesor de NJ. ¿Sí? O sea que todos tienen que estar
de tal manera en el árbol que no hay manera de llegar desde el nodo raíz, perdón, que no hay modo de llegar de ninguno de los nodos a otro nodo del mismo conjunto de información. A esto lo llamamos I, y este sería el N1, N2, etc. Y todos ellos están poseídos por el jugador P. Y lo que falta, la última condición, es que estos nodos tienen que ser equivalentes para P, o sea, tienen que tener, como vimos antes, la misma cantidad de arcos que salen, y las acciones en estos arcos tienen que ser para el jugador P iguales en todos estos arcos. O sea, si tenemos A acá, tenemos A acá, tenemos A acá. Tenemos B, tenemos B, tenemos B, y C, 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 a menos de reorganizarlos como vimos arriba. Pero la idea es que tenemos para el jugador P, salen las mismas acciones en cada uno de estos nodos. Esto que, digamos, acá hay un dibujo más preciso, pero es la misma idea. Fíjense, tenemos el jugador 2 que controla todos estos nodos, N1, N2 y N3, y del nodo N1 sale una acción 1, una acción 2, una acción 3, y lo mismo de N2 y N3. Y ninguno de ellos es ancestro de ningún otro, ni es sucesor de otro nodo del mismo conjunto de información. Esto, digamos, para entender qué significa, es porque necesitamos también esta herramienta para representar juegos, por ejemplo, de azar. Imagínense que ustedes están jugando a las cartas con otras personas y alguno saca una carta del mazo, pero la ve solo esa persona. Entonces ustedes no saben si están en una situación donde sus cartas que tienen ustedes son mejores que las del otro o no. Entonces, esas dos situaciones, puedo estar mejor o puedo estar peor, pero yo no sé en cuál estoy, y lo único que sé es que las acciones que puedo llevar a cabo acá o acá son las mismas. ¿Sí? Y no puedo llegar de esta situación a esta o viceversa. ¿Sí? O sea que el conjunto de información representa, digamos, el estado de ignorancia de un jugador. Bueno, acá lo dice también esto. Entonces, un juego, por fin tenemos todos los componentes para decir que un juego secuencial o forma extensiva de juego es un árbol de juego para n jugadores, tal que los nodos de decisión, o sea, los no terminales, están particionados en conjuntos de información que pertenecen a los jugadores. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviésemos un juego así, donde tenemos el nodo, digamos, raíz, perdón. ¿Dónde estoy? Tenemos el nodo raíz, del cual salen 2, 3 acciones posibles, y acá juega el jugador 1, y es una acción que el jugador 2 no puede ver, entonces esto está en un conjunto de información, y las acciones del jugador 2 son exactamente las mismas en cada uno de estos conjuntos, y acá se termina el juego. Fíjense que hemos dividido, particionado todos los nodos de decisión, o sea, los que no son terminales, en dos partes. Una parte que es el nodo raíz que le corresponde a uno, y el conjunto, los nodos que están en este conjunto de información. Fíjense que acá el conjunto de información del jugador 1 tiene un único elemento,
Cada vez que estemos en una situación donde el conjunto de información tiene un único elemento, estamos representando una situación donde el jugador sabe perfectamente en qué estado está. En un juego como ajedrez, por ejemplo, si lo representásemos en forma de árbol, como vimos antes, todos los nodos de decisión son conjuntos de información en sí mismos. Es decir, no hay ningún estado de ignorancia posible. Cada jugador sabe exactamente en qué posición o en qué situación se encuentra. Muy bien, entonces ahora la cuestión es, bueno, ¿qué hace? ¿Qué elige un jugador? Bueno, y entonces dice que va a definir una función de elección para un jugador que domina un conjunto n así caligráfico de nodos. Y entonces una función de elección le va a asignar a cada uno de sus nodos un otro conjunto de nodos, o un nodo que sea hijo del nodo que tomó. A ver, para verlo en particular. Fíjense el jugador 1. El conjunto de nodos que domina es simplemente la raíz. La función tiene que elegir para este nodo un hijo. ¿Sí? Solo uno. Pongamos acá. Ahora bien, cuando llegamos al jugador 2, lo que le vamos a pedir es que respete que esta función de elección respete el conjunto de información. Es decir, que las elecciones tienen que ser idénticas para el jugador. O sea que si el jugador 2 está en este conjunto de información, en todos estos nodos lo que elija va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? O elige izquierda, pongamos, o elige derecha, porque él no sabe si está en uno o en otro. Entonces su elección es independiente de en qué nodo está. Tiene que ser una elección que dependa únicamente de que sea de una acción que lo lleve a un nodo hijo. ¿Mm? Esta es una función de elección. Acá hicimos dos funciones de elección, una para el jugador 1 y otra para el jugador 2. Entonces, podemos definir lo que es una estrategia. Dice, no es otra cosa que exactamente una función de elección para un jugador, para el jugador al que le corresponde, respetando cada uno de sus conjuntos de información. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos el jugador 1 que elige en el nodo raíz, tiene 3 posibles elecciones. Después tenemos que el jugador 2 elige acá elige 2 también, y acá elige el jugador 3. Y acá termina el juego. Y vamos a llamar a este nodo raíz, a este nodo lo vamos a llamar A, este otro B, y a este nodo C. Y acá tenemos nodo X, Y, Z, W, B corta, U. Entonces, ¿qué es una estrategia? La estrategia tiene que decirle a cada jugador qué hacer en cada una de las posibles situaciones que se encuentra, o sea, lo que llamábamos función de elección. Por ejemplo, el jugador 1 se encuentra nada más que, o tiene una posibilidad de elegir nada más que en el nodo raíz. Pero el jugador 2 puede elegir en el nodo A y en el nodo B. Y el jugador 3
puede elegir nada más que en el nodo C. Ahora bien, el jugador 1 puede elegir en R, ir a la izquierda, o sea, como hacer el arco RA, o ir a la derecha, RB, perdón, al centro, o ir a la derecha. El jugador 2 en A puede ir a X, y en B puede ir a Z, puede ir en A X y en B a W, en A puede ir a Y, y acá puede ir a Z, y en Y puede ir a W. Y el jugador 3 en C puede elegir ir a, a B o a U. Decíamos que le íbamos a poner el camino, ¿no? Entonces, XZ tenemos que, en realidad vamos a tener, como está en el nodo A, va a tener que elegir AX o BZ. Acá AX o BW. Acá AI o BZ y AI y BW. Y acá CB o CU. ¿Sí? Cada una de estas entradas es llamada una estrategia del jugador correspondiente. O sea, vamos a, por ejemplo, marcar con otro color la estrategia del jugador 1, que sea, que la estrategia del jugador que elige el jugador 1 sea la estrategia RB, que la que elige el jugador 2 es AI y BZ, y que la que elige el jugador 3 sea CU. Vamos a representarlo acá en el árbol. RB es esta acción. AI BZ del jugador 2 nos está diciendo que en el nodo A va a elegir AI y en el nodo B va a elegir BZ. Y el jugador 3 va a elegir en C, que es su conjunto de información, CU. Fíjense que si el jugador 1 eligió ir a B, no habilita ni lo que el jugador 2 pensaba hacer en el nodo A, ni lo que iba a hacer el jugador 3 en el nodo C. Es decir que cuando nosotros hacemos la descripción de las estrategias, hay mucha redundancia. A diferencia de lo que nosotros conocemos como estrategia o plan en el mundo real, donde simplemente decimos, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, acá tenemos que tener una descripción completa, o sea, lo que haríamos en todas las posibles circunstancias en las que nos encontremos. Claramente, cuando elegimos una estrategia para cada uno de los jugadores, va a haber partes de la estrategia que no se van a usar. Por ejemplo, no se usó esto y no se usó esto. Pero una cosa que tienen que notar es que cuando todos los jugadores eligieron una estrategia, lo que queda marcado es un camino que va desde el nodo raíz hasta un nodo terminal. ¿Sí? Siempre. O sea, cuando eligen los jugadores una estrategia, cualquiera sea, se va a determinar un camino en el árbol. Llamamos profile de estrategias a la enumeración de las estrategias
que eligió cada uno de los jugadores. Y lo que vamos a decir es que, por ejemplo, en este ejemplo que pusimos acá, la estrategia es para el jugador 1, RB, para el jugador 2 es un par, tenemos AI y BZ, y finalmente para el jugador 3 tenemos CU. Cada uno de los jugadores va a tener un pago. El pago va a ser lo que obtiene en el nodo terminal al que se llega por esta combinación de estrategias. O sea que si acá el pago o los pagos fueran 1, 3, 0, diríamos que el pago del jugador 2 o la utilidad del jugador 2 en esta combinación de estrategias va a ser 3. Mientras que para el jugador 1 va a ser 1 y para el jugador 3 va a ser 0. Un ejemplo que nos muestra, digamos, cómo podemos representar una situación de interacción estratégica entre más de un jugador, entre varios jugadores. Tenemos este juego que representa la idea, vamos directo al gráfico, al árbol de juego. Tenemos, dice el cuento, tenemos un inversor I que puede hacer una oferta para quedarse con una compañía llamada F. Su decisión puede ser, ¿hago la oferta o no la hago? Si no la hace, ninguna de las dos compañías, ni el inversor ni la compañía F, obtienen nada, entonces los pagos son cero. Ahora bien, si la compañía F acepta la oferta, el inversor I va a haber hecho una oferta de B pesos por cada una de las acciones de la compañía F. Pero sabe que si la compañía F le acepta venderle, entonces él va a lograr que cada acción, en vez de valer 100, valga 110. Entonces lo que va a ganar por cada acción que compró es 110 menos B, que es lo que pagó por la acción. ¿Sí? En cambio, la otra compañía, la compañía F, sabe que hoy el precio de estas acciones es 100 pesos. Si las vendió, va a haber obtenido B pesos por cada acción. Entonces lo que gana es B menos 100, que era lo que podría haber ganado en el mercado. ¿Sí? Ahora, si la compañía F rechaza, entonces el inversor le vende las acciones, pero al precio B, y la compañía las tiene que comprar. Pero fíjense que el precio de mercado era 100 y ahora las tiene que recomprar al precio B, que es mayor que 100, por lo tanto esto es un número negativo. ¿Sí? Esta es la descripción del juego como lo plantea arriba. Fíjense que acá no hay ningún conjunto de información que tenga más de un nodo. O sea, acá el inversor sabe perfectamente en qué situación está y la firma F sabe perfectamente en qué situación está. Cuando estamos en un caso así, donde cada uno de los jugadores sabe siempre dónde está, decimos que el juego es de información perfecta. Es decir, cada conjunto de información es un singleton, tiene un único elemento. Si no, el juego se llama de información imperfecta. Vamos a ver una variación de esto en que
vamos a convertir, del juego este de la toma de la empresa, lo va a tratar como si fuera un juego de información imperfecta. Fíjense que acá, el cuentito lo pueden leer en el texto, dice que el jugador, el inversor Y, no sabe que la empresa F tiene un proyecto en marcha. Ese proyecto puede tener éxito o puede no tener éxito. Acá juega la naturaleza, no está en control de ninguno de los dos jugadores. Ahora bien, si venimos por el camino de que el proyecto tuvo éxito, la acción, en vez de valer 100, va a valer 125. Pero si el inversor compra la empresa, va a aumentar el valor aún más a 140. Entonces tenemos la misma situación que vimos arriba, solo que en vez de hablar de 100, vamos a hablar de 125. ¿Sí? 125 sería el valor de la acción con el éxito de este proyecto. Ahora, si el proyecto no tuvo éxito, vamos a tener exactamente la misma situación que teníamos antes. Era como si este proyecto no hubiese existido. ¿Sí? Pero acá tenemos un conjunto de información porque el inversor no está al tanto de esta situación, no sabe si hubo un proyecto exitoso que levantaba el valor de la acción o no. ¿Sí? O sea que él no sabe, pero la firma F sí sabe perfectamente si está acá o está acá. ¿Sí? Bien, una nueva o una noción eh, importante adicional a las que vimos antes es que el conjunto de información tenga recuerdo, tenga perfecto recuerdo. O sea, si nosotros tenemos un jugador que domina un nodo n que precede a todos los nodos de un conjunto de información. Entonces, todos los nodos en el conjunto de información descienden del mismo hijo de n. Veamos. Veamos acá, en el de la izquierda, que es un juego que tiene información con perfecto recuerdo. Veamos este conjunto de información del jugador 1, que está formado por estos dos nodos. ¿Sí? Este proviene, todos estos nodos son precedidos, tienen al nodo raíz como antecesor. Pero fíjense que solo descienden de un único hijo del nodo raíz. Lo mismo, estos dos nodos descienden solo de este hijo del nodo raíz. En cambio, fíjense que es un caso donde no vale esto del recuerdo. Fíjense que tenemos un conjunto de información que está formado por estos dos nodos. Y los dos son descendientes del nodo 1. Pero fíjense que este es descendiente de este nodo y este otro es descendiente de otro nodo, de dos hijos diferentes del nodo raíz. El hecho de que haya esta situación hace que no se cumpla esto del perfecto recuerdo. Porque lo que estamos diciendo acá no es otra cosa que cuando estamos en este conjunto de información, el jugador 1 no sabe si está acá o está acá, pero sabe que antes pasó esto en el juego, que pasó este nodo en el juego. En cambio, acá, el jugador 1 en este nodo o en este nodo no sabe si antes ocurrió esto u ocurrió esto. ¿Sí? Ha perdido memoria de cosas que pasaron antes.
Y lo mismo acá para el jugador 1, ¿sí? Está acá y desciende de este nodo, o está acá y desciende de este otro. Olvidó, pero como está en un conjunto de información, no sabe si está acá o está acá, por lo tanto olvidó si una instancia anterior del juego pasó por acá o pasó por acá. ¿Sí? Esa es la noción de información con recuerdo. Y es muy importante porque todos los juegos que vamos a ver nosotros suponen esta noción, la de tener imperfecto recuerdo de lo que ocurrió antes. Bien. Ejercicio. Ejercicio. Y ejercicio. Bien. Vamos a ver ahora nos vamos a concentrar en los juegos que tienen información perfecta. ¿Sí? Ya dijimos que nosotros teníamos un profile de estrategias que podemos encontrar para un juego así, y podemos definir la utilidad de cada uno de los jugadores para un profile de estrategias que corresponde al pago que obtendría en el nodo terminal al que se llega si todos juegan estas estrategias. Nosotros lo que buscamos, como siempre, es una solución, o sea, es una recomendación de qué estrategias debería elegir cada jugador. Y obviamente tenemos la noción de equilibrio de Nash. Decimos que un profile S1 estrella hasta Sn estrella es un equilibrio de Nash. Si para cada jugador elegir su estrategia SI estrella, mientras todos los demás eligen las estrategias estrellas, le da el máximo que podría obtener si él pudiese variar su estrategia y los demás siguieran fijos, ¿no? Ven que esto es exactamente lo mismo que esto, y esto es exactamente lo mismo que esto. Lo único que puede variar es que le damos la opción de que elija, y justamente si elige SI asterisco es donde maximizó su pago, manteniéndose fijo lo que hacen los demás. Bien, vamos a ver cómo podemos encontrar estos equilibrios. Entonces decimos que hablamos del camino que queda formado por un profile de estrategias, lo llamamos el camino soportado por este profile. Y cuando tenemos un camino que está soportado por un profile que es un equilibrio de Nash, a ese camino lo llamamos camino de equilibrio. Y entonces dice, bueno, vamos a ver en un ejemplo que dos diferentes profiles de estrategias pueden llevar al mismo camino, y que cada camino de la raíz a un nodo terminal tiene que ser soportado por al menos un profile de estrategias. Veámoslo. Vean este ejemplo, ¿no? Tenemos un juego de dos personas, secuencial. Empieza jugando el jugador 1 en el nodo A, elige ir al nodo B o al nodo C. Ambos dos son controlados por el jugador 2, y el jugador 2 puede elegir L', la acción L', que lo lleva al nodo D, la acción R', que lo lleva al nodo E, etcétera, etcétera, y los pagos están todos acá. Vamos a hacer el análisis del equilibrio de esto.
Fíjense que el jugador 1 solo puede decidir en el nodo A, mientras que el jugador 2 tiene que decidir en el nodo B y en el nodo C. El jugador 1 en el nodo A puede elegir L o R. El jugador 2 en el nodo B puede elegir L' y en el nodo C L2', o puede elegir en el nodo B L' y acá R2', o puede elegir R' y L2', o puede elegir R' y R2'. Es decir, que el jugador 2 tiene 4 acciones posibles. Si nosotros lo hiciéramos como una matriz, tendríamos que el jugador 1 tiene 2 filas, L y R, y el jugador 2 tiene 4, que son L', L2', L', R2', R', L2' y R', R2'. Uy, perdón. Bien. Veamos los pagos. Fíjense que el jugador 1, si elige L, lleva al juego a la situación donde lo único que va a importar para el jugador 2 es que eligió cuál es la primera componente que eligió el jugador 2, porque fíjense que es lo que elige en el nodo B, al que se llegó porque el jugador 1 se movió a la izquierda. Entonces tenemos acá L'. Si elige L' el jugador 2, este es el jugador 2, entonces el pago va a ser 2-1. Fíjense que acá también eligió L' y se termina el juego y el pago es 2-1. Pero acá es R'. Si el jugador 2 en B eligió R', el pago va a ser 0-3. Y lo mismo acá, que también es R', 0-3. Fíjense lo que yo les decía de la redundancia, ¿no? Ahora, si el jugador 1 eligió R, se va a ir al nodo C. Y lo único que va a importar entonces es qué hace el jugador 2 en el nodo C. Y lo que hace en el nodo C es el segundo componente de sus estrategias. Acá eligió L2'. Si elige L2' es 4-1. Si elige R2', el pago es 1-0. Acá vuelve a elegir L2', que es 4-1, y acá vuelve a elegir R2', que es 1-0. ¿Sí? Bien. Vamos a buscar los equilibrios de Nash. Como ya vimos en los capítulos anteriores. Fíjense que para el que elige columna, 3 es mejor pago que 1. Estos dos son equivalentes. Mientras que para este, si está en la fila de abajo, los mejores pagos son los que tienen 1. Y finalmente, entre 2 y 4 es mejor 4, entre 2 y 1 es mejor 2, entre 0 y 4 es mejor 4, y entre 0 y 1 es mejor. Bien, veamos las casillas donde entran todas las flechas. Fíjense que acá sale, acá sale, acá sale, acá sale. Acá entra, o sea que tenemos esto, acá sale, acá entra. ¿Mm? Entonces tenemos dos equilibrios de Nash.
Un equilibrio Nash es uno en el que el jugador 1 elige R y el jugador 2 elige L', L2', y el otro equilibrio Nash es este, donde el jugador 1 elige R y el jugador 2 elige R', L2, L2'. Veamos el camino recorrido. Fíjense en este caso, en el primero. Dice que el jugador 1 elige R. Y el jugador 2 elige L' acá y elige L2' acá. Ahora veamos este equilibrio. Dice que el jugador 1 elige R, como antes. El jugador 2 elige R' acá y elige acá L2'. Fíjense que el camino de equilibrio que quedó formado es este que dibuja acá. Pero hay dos estrategias que soportan el mismo camino. Otra vez por la redundancia, porque fíjense que la diferencia entre estas dos estrategias está en lo que pasa acá, que está fuera del camino de equilibrio. ¿Sí? Bueno, esto es lo que dice. Una pregunta importante, dice, se pregunta si los juegos secuenciales siempre tienen equilibrio. Y la respuesta es sí, si son de información perfecta. O sea, juegos donde hay información perfecta siempre tienen un equilibrio de Nash. Y lo podemos mostrar del mismo modo que antes con usando el algoritmo de backward induction que lo podemos aplicar en este juego. Veámoslo. Voy a usar otro colorcito para diferenciar. Acuérdense cómo procedía backward induction. Había que empezar con los nodos terminales que eran todos hijos de un mismo nodo no terminal. Tomemos estos dos, D y E. Fíjense que acá movió el jugador 2. O sea que si el jugador 2 eligió uno u otro, es porque le conviene un pago más que otro. Fíjense que a él le conviene 3 más que 1. O sea que el jugador 2, acá le conviene elegir R'. Acá, otra vez, el jugador 2 controla si va a F o a G. Fíjense que si va a F, obtiene 1, si va a G, obtiene 0. Entonces le conviene ir acá. Ahora le toca al jugador 1. Estos se convirtieron en los nuevos nodos terminales y tienen los pagos asociados este y este. El jugador 1 tiene que elegir si va a la izquierda y llega a E, o elige ir a la derecha y llega a F. Pero fíjense que el jugador 1 entonces tiene que elegir entre obtener 0 y obtener 4, y 4 lo obtiene yendo a la derecha. Y fíjense que nos quedó marcado el mismo camino de equilibrio que teníamos acá. Del jugador 1 va a la derecha y el jugador 2 en el nodo C va a la izquierda. ¿Sí? Backward induction nos permite encontrar el camino de equilibrio. Fíjense que además, ¿qué pasó? De los dos equilibrios de Nash que habíamos encontrado, backward induction nos selecciona uno.
Fíjense que nos dice que el jugador 1 elige R, eso es cierto en ambos casos, que el jugador 2 en el nodo C elige L2', lo cual es cierto en ambos casos, pero que el jugador 2 en el nodo B elige R', que es esta situación. O sea que este equilibrio de Nash es el que corresponde exactamente a lo que podríamos obtener mediante la aplicación de backward induction. Entonces, el teorema de Kuhn, que nos dice que todo juego secuencial con información perfecta tiene un equilibrio de Nash, simplemente se basa en el hecho de que en todo juego que tiene de información perfecta, podemos aplicar backward induction. Y simplemente traducimos el resultado de backward induction a estrategias de todos los jugadores que van a ser justamente un equilibrio de Nash. Bien. Por ejemplo, vamos a ver, en este juego. Tenemos que acá empieza el jugador 2 en el nodo raíz, va acá y habilita el 3, o va acá y habilita el 1, o va acá y habilita el 1, y acá el 1 puede elegir acá y habilita el 2, el 1 puede ir acá y habilita el 3, acá el 1 lo que elija se termina el juego, y acá lo que elija 3 termina el juego. Entonces vamos a ver, vamos a hacer backward induction. Veamos acá, en el nodo T, el jugador 3 tiene que elegir ir a A o a B. En A obtiene -1, en B obtiene 5. Claramente 5 es mejor que -1. Acá el jugador 1 tiene que elegir qué hacer. Fíjense que acá obtiene 0, acá obtiene 2, acá obtiene 1. O sea que 2 es el mejor pago que puede obtener y es yendo al nodo D. Acá el jugador 2 tiene que elegir ir a F y obtener 1, a G obtener 0, o a H y obtener 4. Claramente 4 es lo mejor para él. Acá el jugador 3 tiene que elegir si va a I y obtiene 2, a J obtiene 3, o acá y obtiene 0. Claramente 3 es la mejor opción. Fíjense entonces que lo que hay que hacer es, si podamos, hacemos el ejercicio de podado como veíamos en los capítulos anteriores, cortamos, convertimos a T en un nodo terminal, pero le adjudicamos el pago del nodo B. Acá cortamos en S y le adjudicamos el pago del nodo D. ¿Sí? Acá cortamos en M y le adjudicamos el pago del nodo H. Y acá cortamos en N y le adjudicamos el pago del nodo J. Entonces llegamos a esta situación. ¿Sí? Ahora bien, estos dos nodos, el M y el N, son terminales que tienen un mismo padre. Y no es el caso de del nodo T y D, porque, perdón, el T y el S, que si bien tienen un padre común, ese padre tiene otro hijo que no es terminal. Entonces no consideramos estos dos nodos por ahora. Nos quedamos con estos dos, con M y N. Y acá mueve el jugador 1, movió para acá o movió para acá. Si el jugador 1 mueve para acá, obtiene 1. Y si mueve para acá, obtiene 2. Claramente le conviene ir a N. ¿Sí? Y otra vez, podamos el árbol, estos dos quedaron como estaban, y acá directamente queda el nodo L como terminal, y le transferimos el pago que teníamos asociado con este nodo J, que ahora es 2, 2, 3, y viene acá.
Y finalmente, ahora sí tenemos que todos estos nodos tienen un mismo padre, que es el nodo R. Ahora bien, acá mueve el jugador 2. El jugador 2 puede mover hasta T y obtener 3, a S y obtener 1, o a L y obtener 2. Y claramente 3 es el pago más alto posible. Entonces, marcamos así. ¿Sí? Y entonces, fíjense que hay un único camino que va de la raíz a un nodo terminal, que va de R a T y a B. ¿Sí? Y ese es el camino de equilibrio que quedó marcado. ¿Cuál es la estrategia que quedó formada? Bueno, fíjense que quedó marcado en todos lados. El jugador 1, que mueve acá y acá, o sea, mueve en L y en S, tiene que elegir en L, tiene que elegir LN, y en S tiene que elegir SD. El jugador 2 mueve en la raíz y en ningún otro lado. Entonces en la raíz elige ir a T. Y el jugador 3 elige en el nodo T y vamos a ponerlo en orden, en el nodo N y en el nodo T. En el nodo N tiene que elegir ir a J. MJ, y en T tiene que elegir ir a B. TB. ¿Sí? Y entonces, simplemente poniendo este profile donde el jugador 1 hace LN y SD, el jugador 2 hace RT y el jugador 3 hace NJ, TB. Este profile de estrategias es el que soporta este camino de equilibrio. Pero claramente, fíjense, lo único que importa para el camino de equilibrio es que el jugador 2 haya elegido RT y que el jugador 3 haya elegido TB. Cualquier otra variación fuera de estos dos también soportaría el mismo camino de equilibrio. Por ejemplo, lo que propone ahí. Vamos a ver después un ejemplo que nos va a dar que Backward Induction no necesariamente nos da todos los caminos de equilibrio, da alguno. ¿Sí? Bueno, entonces nos propone ir al ejemplo del juego del inversor y la firma a la que le quiere comprar las acciones que vimos antes. No porque este es un juego de información imperfecta, porque hay un conjunto de información con más de un nodo. Va a analizar este caso. Entonces, si
hacemos backward induction, acá es muy fácil, es la firma F la que tiene que comparar B menos 100 versus 100 menos B. Si B es mayor que 100, obviamente esto es positivo y esto es negativo. Va a aceptar esto. Entonces, si es positivo, pero es menor que 110, 110 menos B es positivo y estrictamente mayor que 0, y entonces vamos a tener este resultado, en tanto B pertenezca al intervalo 110, 100, 110, intervalo abierto. ¿No? Bien, dice claramente la estrategia del jugador, el inversor, debería ser ofrecer un poquito más que 100, o sea que ya está en el intervalo abierto, y con eso maximiza lo que él obtiene y el otro tiene una ganancia positiva también. ¿Sí? Y ahí se obtiene que hacer el equilibrio es hacer la oferta y para la firma aceptar. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. En este ejemplo tenemos dos países, país 1 y 2, y están en una carrera armamentista, o pueden entrar en una carrera armamentista. Pero el que lleva, el primero que mueve es el país 1, que puede decidir si genera un armamento nuclear o no, o adhiere a un tratado de no proliferación. Y el país 2 tiene que decidir si responde nuclearizándose, o sea, haciendo un arsenal nuclear, o adhiriendo también al Tratado de No Proliferación. Fíjense los pagos que obtenemos, ¿no? El país 2, si este país decidió generar un arsenal nuclear, si elige firmar un tratado de no proliferación, está en desventaja frente a tener un arsenal nuclear. Entonces su decisión ahí debería ser hacer el arsenal. Mientras que si éste decidió no proliferar, o sea, firmar el tratado de no proliferación, si éste genera su propio arsenal, va a ser el país 2 el que está en ventaja sobre el otro, y entonces le conviene hacer esto. Ahora bien, cuando llegamos a esta situación, el país 1 tiene que ver si genera un arsenal nuclear y obtiene un pago de 0, o adhiere a un tratado de no proliferación que le da un pago de -1. Entonces le conviene esto. Y entonces tenemos una situación donde los dos países al final generan un arsenal nuclear. Y esto nos da, dice acá, bueno, aunque es altamente estilizado, nos muestra los incentivos que los países tienen para hacer carreras armamentísticas. Es claramente racional entendido como maximizador de pagos, es construir un arsenal nuclear. Bien. Un ejemplo menos bélico, pero importante desde el punto de vista económico, es el duopolio de von Stackelberg, que a diferencia del de Cournot que habíamos visto antes, en el que las dos empresas tomaban la decisión de cuánto producir simultáneamente, aquí hay una firma 1 que elige primero y la firma 1 elige y la firma 2 observa.
esa elección y después elige Q2. Si uno lo quisiera dibujar como un árbol, pero no podemos porque hay, fíjense que esto es la firma 1, y puede elegir cualquier número, QI, Q1, perdón. Entonces no tenemos segmentos discretos. Pero supongamos que pudiera solo hacerlo a saltos, entonces puede elegir un valor Q1 o Q1', o Q2, Q1, 2', etcétera, etcétera. Y ahí la firma 2, en cada una de estas circunstancias, puede observar y tiene que elegir qué va a producir. O sea, Q2 o Q2', o Q2, 2' y Q2, 3', y así siguiendo. ¿Sí? O sea, para la firma 2, la elección de la firma 1 ya es un dato observable. Entonces, fíjense que el pago de cada una de las firmas, ya lo habíamos visto en el ejemplo de Cournot, va a ser la cantidad que produzca la firma por el precio menos el costo unitario para la propia firma. Y el precio es A menos la suma de las dos cantidades producidas. Si escribimos bien como Q es la suma, simplemente esta expresión de acá se convierte en esta expresión. ¿Sí? Ahora vamos a usar backward induction. ¿Cómo lo vamos a hacer? Backward induction, ¿qué sería en el caso de este dibujito que pusimos, que hicimos acá de este pseudo árbol? Tendríamos que en cada una de las situaciones, para cada Q1, perdón, de la firma 1, la firma 2 tiene que elegir cuál es la mejor cantidad que le conviene producir. Entonces, ¿cómo lo hacemos así formalmente? Bueno, tenemos que escribir un Q1 genérico que no definimos todavía, pero la firma 2 tiene que elegir su respuesta óptima. ¿Sí? Y la respuesta óptima va a ser elegir el Q2 óptimo en esta fórmula. Fíjense que esto está fijo porque es el Q1 que eligió la firma 1. Bueno, lo distribuye y reagrupa términos, como ya hicimos antes, toma la derivada del pago de la firma 2 con respecto a su propia elección, acuérdense que esto queda como una constante, nos da la condición exactamente de máximo, entonces igualamos la primera derivada a 0 y nos da esta expresión. ¿Sí? Queda la cantidad que va a producir la firma 2 en función de la cantidad que produce la firma 1. Y pone, por supuesto, la condición esta que nos asegura que esto sea positivo, ¿no? Porque si no, no tiene sentido producir. Ahora bien, cuando volvemos acá a esta representación, dijimos que este Q2 va a estar en función del Q1, este Q2', o lo que haya elegido está en función del Q1', etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya el jugador 1 va entonces a poder anticipar qué es lo que va a haber elegido el jugador 2, la firma 2. Entonces lo que tiene que hacer ahora 1 es maximizar su propia cantidad, ahora tomando como dato cuál fue la cantidad o cuál sería la cantidad que produciría la firma 2. Entonces lo que hace la firma 1 es toma su función de pago y reemplaza el Q2 con la fórmula que ya encontramos para la firma 2, que era esta expresión.
Bueno, reagrupa los términos y otra vez deriva y después toma la segunda derivada para asegurarse que realmente encuentra un máximo, que efectivamente es así, y entonces iguala esto a 0. Y ahí lo que le queda es que Q1 va a ser esto, asterisco, y esta información después reemplazamos en la fórmula del óptimo de 2, el Q1 ahí, y obtenemos esta expresión. ¿Sí? Fíjense que el equilibrio entonces nos da estas dos cantidades que no son iguales. ¿Sí? Y miren simplemente qué pasaría si las dos firmas tuviesen el mismo costo. ¿Sí? Tendríamos que Q1 asterisco sería A menos el costo unitario sobre 2, y para la firma 2 tendríamos A menos C sobre 4. Claramente esta es mayor. Y es un caso de lo que llamamos la ventaja del que mueve primero. ¿Sí? Una ventaja en ser el primero que toma la decisión. Bien, acá hay otro ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ir a otro ejemplo que hay acá. Contratos óptimos. Esto es interesante porque lo que va a hacer es una representación del problema de moral hazard, que ustedes ya lo han visto en micro. Acuérdense que en este problema hay un principal, un agente, son agentes económicos, pero a uno lo llamamos principal y al otro lo llamamos agente. El principal es el que quiere contratar una tarea, y el agente puede aceptar o no el contrato, y después puede trabajar fuerte o poco, y si trabaja fuerte el agente, el proyecto vale 100, y con una probabilidad de 0.9, o 10 con una probabilidad de 0.1. O sea que si trabajó fuerte, lo más probable es que salga el resultado bueno, 100 en vez de 10. Mientras que si es vago o se deja estar el agente, el resultado bueno tiene una probabilidad baja de 0.1 y el resultado malo de 10 tiene una probabilidad alta. ¿Sí? Entonces dice que el principal puede ofrecer un contrato que está condicionado a si el trabajador trabaja duro o no. ¿Sí? Pero entonces lo que tiene que hacer es ofrecerle un sueldo diferenciado, que sea un sueldo para cuando hace el esfuerzo alto y otro sueldo cuando es el esfuerzo bajo. Y fíjense que si, por ejemplo, en el caso de que ofrezca el sueldo alto, la ganancia del principal va a ser el resultado bueno menos el sueldo alto, y el agente va a recibir el sueldo alto, pero de eso va a tener que descontar el costo mental o de esfuerzo de haber hecho el esfuerzo alto. ¿Sí? Entonces el contrato tiene que ser de esta manera, que el pago que reciba el esfuerzo, el trabajador si hace el esfuerzo alto, pago neto, va a ser mayor que si hace el esfuerzo bajo. Y que además, claramente, el pago del esfuerzo alto sea positivo. Pues si no, no tiene sentido para el trabajador aceptar el contrato.
Bueno, entonces acá viene la representación. Fíjense que el principal manda, le dice, este es los salarios que yo te ofrezco, el menú salarial, y el agente puede aceptar o rechazar. Si rechaza, ninguno de los dos obtiene nada. Ahora, si acepta, puede hacer esfuerzo alto o puede ser esfuerzo bajo. Y la naturaleza va a determinar si va a dar un resultado bueno, que es 100, y de eso el principal le tiene que descontar el salario alto, y este va a obtener este pago. El salario alto menos el esfuerzo alto. Y eso independientemente si el resultado fue bueno o malo. Lo que le cambia es al principal. Si el resultado fue bueno, va a ser 100 menos del salario alto, y si el resultado fue malo, va a ser 10 menos el salario alto. Y acá se da vuelta, y con una probabilidad baja va a obtener 100 y va a pagar el salario bajo, y a este le va a recibir el salario bajo y el esfuerzo bajo que hizo, o obtener con probabilidad muy alta 10 menos el salario bajo, y esto sería el mismo pago para el agente. Entonces, propone este contrato, que es pagarle un poquito por encima del esfuerzo que hace, de tal manera que la diferencia, o sea, lo neto para el trabajador, para el agente, es positivo, y en cambio, si hace el esfuerzo bajo, le paga exactamente esto, de tal manera que la ganancia neta para el agente es cero. Claramente, con esta condición, esto es positivo, esto es cero, o sea que se cumple esta condición. Y con esa condición, a la gente le conviene hacer el esfuerzo alto, porque al menos tiene una ganancia un poquito, aún pequeña, pero positiva. Y para el principal, entonces el pago esperado va a ser 0,9 por el resultado bueno, menos lo que pagó, más 0,1 por el resultado malo. Y da esto. A diferencia del otro contrato, que es, bueno, hagamos esto, digamos, veamos esta condición. Supongamos que yo soy el principal y no quiero que haga el gran esfuerzo, más bien quiero incentivarlo a que haga el esfuerzo bajo. Entonces me tengo que asegurar que lo que gana haciendo el esfuerzo bajo sea mayor, el agente, ¿no?, que lo que gana con el esfuerzo alto. Y que lo que gana con el esfuerzo bajo sea mayor o igual que cero. Y acá lo que ofrece, entonces, es simplemente pagar idénticamente al esfuerzo hecho, de tal manera que va a ser cero en ambos casos la ganancia del agente, ¿no?, del trabajador. Y el pago del principal va a ser este, ¿sí? 0,1 por 100, o sea, muy poco probable el resultado bueno, altamente probable el pago malo. Fíjense que lo que hizo acá, con estos pasos que seguimos, fue decir, bueno, si el agente hace este esfuerzo y se van a obtener estos pagos versus estos otros. El que decide es el agente, que decide si le conviene el esfuerzo alto o el esfuerzo bajo. Fíjense que con los dos contratos de WL-L o de WH-H, acá obtiene un pago positivo, mientras acá es un pago de cero. Es decir, que lo que va a elegir el agente es hacer el esfuerzo alto. Con esos contratos que vimos, vieron que WH era estrictamente mayor que H, mientras que WL era igual a L.
Entonces ahora tiene que decidir el jugador, el agente, si acepta o no acepta. Otra vez vuelve a decidir el agente. Pero fíjense que si rechaza, obtiene 0, mientras que si aceptaba, obtenía, y hacía el esfuerzo alto, obtenía un pago estrictamente positivo. Entonces le conviene aceptar. Y ahora viene la situación del jugador, del principal, que tiene que confrontar la posibilidad de tener un pago esperado a partir de esta situación en que el trabajador hace el esfuerzo alto o hace el esfuerzo bajo. Y ahí lo que tiene que hacer es comparar esto que es el pago esperado con ofrecer el primer contrato, el sueldo alto, versus lo que obtendría ofreciendo el contrato del sueldo bajo. Y entonces dice que el principal va a preferir que la gente haga el trabajo duro si el pago con el contrato que incentiva el esfuerzo alto es mayor que el contrato que incentiva el trabajo así. Fíjense que acá WL, como en este contrato WL era igual a L, simplemente reemplaza el WL por L, mientras que acá arriba suponíamos que si bien era mayor que el costo para el trabajador, va a ser más o menos igual, y entonces reemplaza acá 91 menos H. Si se cumple esa condición, que es equivalente a esto, o sea que el esfuerzo alto menos el esfuerzo bajo tenga una diferencia de menos que 72, el principal va a querer que el trabajador haga el esfuerzo alto. Si no, le conviene que haga el esfuerzo bajo. Y entonces, con esta condición, el resultado es que ofrece este contrato y el trabajador acepta y trabaja duro. Bien. Ejercicios. Este, y este. Bien. Y bueno, acá dejamos. La próxima clase vamos a terminar con este capítulo.